podcast ninja sobre Big Data, episodio 79. Power BI versus Tableau versus ClickSense. Muy buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las pelis y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Una guía para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Y acordaos de que además de poder descargar la guía ninja, recibiréis cada 2 semanas el boletín ninja, la newsletter en la que os cuento todo lo que se me queda fuera del podcast. Las noticias, los recursos de aprendizaje, las herramientas, las recomendaciones y todo lo que me voy encontrando por ahí. Todo en datos.ninja. Estas últimas semanas hemos estado hablando bastante de gráficos y de visualización, tanto desde la perspectiva de la importancia del data storytelling para ser capaces de comunicar con éxito los hallazgos que hemos encontrado en nuestros datos, como de las visualizaciones en sí mismas y de las propias herramientas de visualización. La semana pasada repasábamos algunas de estas herramientas para poder representar gráficos y visualizaciones. Desde hacerlo directamente utilizando algunas librerías de vuestro lenguaje de programación de confianza, pues librerías como podrían ser Matplotlib, Seaborn o Bokeh, que aquí también he de decir que esta semana me habéis escrito descubriéndome algunas librerías nuevas que voy a tener que explorar, como PYG Walker, bueno, no sé muy bien cómo se dice, PYG Walker. Os lo voy a dejar escrito porque no sé cómo se pronuncia esta librería. Bueno, total, que al parecer integra una especie de Tableau en el propio cuaderno de Jupyter. Y luego también me hablabais de Plotly, de Alter o de HoloViews. No sé si os molaría un episodio comparando estas librerías de visualización interactiva o no, pero vamos, que echadle al menos un vistazo a PYG Walker, que debe de molar bastante, aunque el nombre es un poco desafortunado porque no sé cómo se pronuncia. Yo, desde luego, voy a investigar, así que si os apetece me lo decís en datos.ninja contactar y hago un episodio al respecto. Bueno, pues aparte de estas librerías de Python dedicadas a la visualización y de las clásicas opciones básicas de gráficos de Excel o de las hojas de cálculo de Google, pues os hablé un poco, así como de pasada, de 3 herramientas súper potentes para la visualización y el análisis de datos: Power BI, Tableau y Qlik. Súper frecuente que en ofertas de trabajo de análisis de datos aparezca al menos alguna de estas. Así que hoy vamos a verlas un poco más en profundidad. Es más, vamos a ver cuál es mejor. Recordad que Power BI originalmente empezó como un complemento para Excel de Microsoft, pero rápidamente se convirtió en su propio producto, en un producto independiente. Como está integrada en Office 365, pues se ha propagado muy rápido y entonces hay bastante gente que la usa. En las empresas es muy normal usar la suite de Office, así que pues Power BI viene de serie. Luego tenemos ClickSense, que empezó como ClickView y luego ClickSense llegó con la intención de ofrecer una interfaz más intuitiva para el usuario y se convirtió en el caballo de batalla de Qlik, soportando tanto versiones basadas en la nube como gestionadas por el cliente. Y luego finalmente pues Tableau, que ganó popularidad gracias a su amplia biblioteca de demos y su objetivo de crear visualizaciones simples para el usuario. Esta última sería la que está más enfocada sobre todo a la parte de visualización, pero no me quiero adelantar, que esto lo voy a contar ahora. Así que hoy vamos a compararlas en distintos aspectos y luego ya, dependiendo de lo que necesitéis, pues sacáis vuestras propias conclusiones. En cuanto a la parte de visualización de datos, que es en realidad la parte que nos ha traído hasta este episodio, las 3 herramientas tienen incluidos los gráficos típicos que solemos necesitar para hacer un dashboard.
pues gráficos de barras, de columnas, gráficos de dispersión, gráficos de líneas, vamos, que tampoco necesitaríamos complicarnos más en realidad. Todo esto viene de serie, pero si se nos va un poco la olla y queremos usar visualizaciones rarunas o especiales, también os digo que pensad 2 veces antes de innovar mucho aquí, porque recordad que lo que queremos es que los datos se entiendan bien y que la idea llegue. Pero vamos, que si aún así os sentís innovadores, pues Tableau es la herramienta que permite más tipos de gráficos y un grado mayor de personalización de las visualizaciones. Y también, además, con Tableau los dashboards pueden ser tan grandes como decidamos, porque luego se puede ir haciendo scroll hacia abajo y hacia los lados y te vas moviendo por el dashboard que puede ser como infinito. En el extremo contrario de la personalización de visualizaciones está ClickSense, ya que aquí es un poco más complejo conseguir un dashboard único sin utilizar programación. Aunque ClickSense permite el uso de extensiones para ampliar las capacidades de personalización, estas no son tan fáciles de aplicar o tan accesibles como las que podríamos encontrar en Power BI, por ejemplo. Y luego otro tema, aparte de las visualizaciones y de la personalización de los dashboards, importante en estas herramientas es la flexibilidad de dónde pueden funcionar, dónde podemos aplicarlas, qué entorno necesitamos. Porque si antes os contaba que Power BI ha podido crecer súper rápido gracias a que está incluida en la suite de Microsoft Office, pues tiene por otro lado la pega de que es complicado utilizarla fuera de ahí o de Azure, que Azure no deja de ser la nube de Microsoft, vaya. Pues así como ClickSense y Tableau pueden integrarse en cualquier arquitectura de datos, ya sea en la nube o en un centro de datos privados, lo que permite pues, que tengamos un poco de control de los datos y de las herramientas que queremos usar, pues Power BI nos limita a estar dentro del entorno Microsoft. Y pues esto habrá que tenerlo en consideración dependiendo del resto de herramientas que forme todo nuestro ecosistema de Big Data o de datos en este caso. Otra característica importante de una herramienta de análisis de datos y visualización como Power BI, Tableau y ClickSense es cómo de fácil es importar los datos desde otras plataformas que hacen de fuentes de datos. Por ejemplo, si usamos varias plataformas que generan datos y tenemos datos de Google Analytics, de plataformas de pago como Stripe, de Shopify y queremos analizarlos de forma conjunta en una herramienta de Business Intelligence, pues saber si nos va a causar un dolor de cabeza conectar esas fuentes de datos que tenemos nosotros particularmente con nuestra herramienta o no, puede ser importante a la hora de decidir cuál queremos usar. Entonces, en cuanto a conectividad con fuentes de datos, Power BI es la que más posibilidades tiene así como de fábrica, porque evidentemente Microsoft, que es la compañía que tiene detrás, pues es más popular que las otras. Entonces, en cuanto a ClickSense, que tiene una conectividad directa con las fuentes de datos más populares, pero para algunas otras, como puede ser Shopify o plataformas de pago como Stripe, pues hay que hacer algún apaño o utilizar plataformas de terceros que se dedican precisamente a esto, a conectar ciertas fuentes de datos que no son soportadas como de base, pues con herramientas de Business Intelligence, como puede ser ClickSense en este caso. Entonces tendríamos ahí la necesidad de poner como otra pieza que conectara nuestra fuente de datos que no está soportada de base por ClickSense con pues, la propia herramienta de visualización y análisis de datos. Tableau, por su parte, se queda un poco por detrás en cuanto a conectividad con fuentes de datos. Sí que soporta las más típicas como Excel, Google Analytics, almacenes de datos de Amazon, Azure o BigQuery, pero para ingestar datos de algunas plataformas hay que pasar sí o sí por herramientas de terceros, o sea que es que no existe ni la posibilidad de hacer un workaround, un apaño para poder conectarla, o sea hay que pasar sí o sí por una herramienta de terceros. De todas maneras, esto no para de evolucionar, así que os voy a dejar en las notas del programa el listado de fuentes de datos compatibles para cada herramienta y así podréis ver pues cómo va cambiando esto, porque como es lógico, pues van añadiendo funcionalidades y compatibilidades con otras fuentes de datos.
Y una vez hemos incorporado las fuentes de datos, un tema importante en una herramienta de inteligencia de negocio, de Business Intelligence, es la capacidad de transformar estos datos. Como buenos ninjas de los datos que somos, ya sabemos que no podemos funcionar con los datos tal y como nos llegan de la fuente de datos. Tenemos que hacer algo como mínimo con los valores faltantes, escalar algunas variables numéricas y esas cosas que llamamos ingeniería de características y que tratamos en el episodio 59, que os voy a dejar enlazado en las notas del programa, por supuesto. Bueno, pues aquí Power BI y también Excel integra Power Query, que se encarga de conectar varias fuentes de datos y transformarlas según nuestras necesidades para luego pues ya poder seguir con el análisis que tengamos entre manos. Lo que pasa es que a Power BI se le puede hacer bastante bola hacer todo esto con datasets muy grandes. En cuanto al modelado, aunque tiene todas las funcionalidades esperadas, pues hay que establecer las conexiones y relaciones entre los datos pues a mano. Por lo que si vuestro flujo de análisis hay muchas fuentes de datos distintas con distintas tablas, pues entonces esa parte se os puede hacer bola a vosotros. Pero vamos, que si el dataset es muy grande, esperad que Power BI se os haga como lento. Por otro lado, Qlik es más eficiente en este aspecto. También permite la transformación de datos, aunque hay que hacerlo mediante sus scripts particulares y esa pues hay que aprenderlo. Así que conlleva un pequeño esfuerzo adicional de aprendizaje. Es una herramienta mucho más rápida a la hora de manejar datasets más grandes y todas las relaciones entre los datos pues se indexan y conectan de manera automática, lo cual pues puede ahorrar bastante trabajo, especialmente como decía en un caso en el que tengáis muchas fuentes de datos con muchas tablas que tengáis que relacionar unas con otras. Pues si esto os lo hace de manera automática, evidentemente habrá que revisarlo, pero bueno, eso que os ahorráis, ¿no? Y por otro lado, Tableau no viene preparada con una funcionalidad para la transformación de datos en sí, así como de manera directa. Pero nos podemos descargar Tableau Prep Builder, que se paga aparte, porque solo está incluida en el tier de Tableau Creator, que son 75 euros al mes. Pero bueno, luego hablamos de las opciones de precio de cada una de las herramientas. Pero incluso pagando los 75 euros al mes para incluir Tableau Prep Builder, si sois muy expertos en la transformación de datos o necesitáis transformaciones más avanzadas, pues es una herramienta que se os va a quedar un poco corta. Y luego a la hora de modelar los datos, Tableau puede ser un poco rollo, ya que hay que arrastrar por las tablas una por una y en el orden correcto para conectar los datos, que también se hace a mano, así como un poco al estilo de Power BI. Y vamos, que no está pensado para esto, así como en general. Hasta aquí está claro que tanto Power BI como Tableau como Qlik Sense van más allá de la visualización de datos, ya que podemos ingestar datos de diversas fuentes, transformarlos e incluso combinarlos y modelarlos con más o menos dignidad, dependiendo de la herramienta. Hasta el momento, Tableau es la que se queda un poco más enfocada solo a la parte de visualización, aunque sí que integra alguna de estas capacidades, pero no al nivel de Power BI y Qlik Sense. Bien, pues el siguiente paso que también han dado es la incorporación de modelos de inteligencia artificial. O sea, que se puede ya incluso entrenar tu propio modelo de inteligencia artificial directamente en una herramienta de estas. Empezando por Power BI, que cuenta con AutoML, lo que permite al usuario entrenar, validar y utilizar modelos de Machine Learning directamente en Power BI. Recordad que os hablaba de AutoML en el episodio sobre inteligencia artificial no code, que también voy a dejar enlazado por aquí, por si queréis repasar. Además, Power BI es capaz de extraer las características más relevantes de los datos para entrenar los modelos automáticamente y se integra a la perfección con Azure Cognitive Services, que permite durante la fase de preparación de los datos enriquecer los datos de texto con análisis de sentimiento o extracción de frases clave, entre otras cosas. Aunque para esto hace falta tener Power BI Premium, también os lo digo. Y también se integra con Azure Machine Learning, permitiendo tanto la creación de nuevos modelos como la importación de modelos ya existentes. Para ello, el científico de datos, que se encarga de diseñar y entrenar los modelos que sean en Azure Machine Learning, pues únicamente tendría que dar acceso al modelo que quiera dar acceso pues al analista que está trabajando en Power BI. Y después, cuando el analista inicie sesión,
Power Query detectaría todos los modelos de Azure Machine Learning a los que tiene acceso el usuario y los muestra como funciones de Power Query dinámicas. Y para rematar, como no podría ser de otra manera con Microsoft y los modelos de lenguaje, pues Microsoft ha integrado en Power BI la capacidad de procesamiento de lenguaje natural para explorar nuestros datos con nuestras propias palabras. Esto lo que hace es obtener visualizaciones rápidas a partir de preguntas en lenguaje natural que se nos vayan ocurriendo. Por su parte, ClickSense también cuenta con ClickAutoML para que sus usuarios puedan generar modelos de aprendizaje automático fácilmente, aunque esto requiere una licencia aparte. Como veis, todas estas cosas de la inteligencia artificial requieren una licencia aparte. Comparativamente, esta parte del Machine Learning y la analítica predictiva está menos desarrollada que en Power BI, la verdad, pero bueno, ahí están en ello. Finalmente, Tableau tiene Tableau AI, que básicamente lo que hace es, a partir de las métricas clave detectadas, pues genera una especie de resumen en lenguaje natural. Esto en cuanto a IA generativa, pero también integran modelos de Machine Learning para aplicarlos sobre los datos y obtener pues lo que sea, analítica predictiva o lo que sea según el caso de uso. Tableau también tiene Einstein Copilot for Tableau, que es un asistente creado a partir de un modelo de lenguaje con el que se puede interactuar para que nos guíe en el uso de Tableau. Pues nos sugiera visualizaciones y nos ayude a automatizar cosas que hacemos repetidamente durante nuestros procesos de análisis de datos. Bien, pues hasta el momento hemos comprado las 3 herramientas en cuanto a dónde podemos usarlas, si en la nube o en un centro de datos, en un entorno Microsoft o donde nos dé la gana. Luego hemos visto las limitaciones de cada una en cuanto a las fuentes de datos que podemos conectar directamente y cómo de fácil o difícil es conectar otras fuentes de datos que no nos vienen de serie. Hemos visto también las capacidades de visualización de cada una y si podemos o no personalizar nuestros dashboards, y luego ya nos hemos tirado al barro para analizar cómo hacer transformaciones sobre nuestros datos y las posibilidades de entrenar y aplicar incluso modelos de Machine Learning sobre ellos. Pues ahora empieza la parte más compleja, la de entender los modelos de precio de cada una, qué incluyen y qué no incluyen. Empezando por Power BI, que ofrece 2 opciones, Power BI Pro y Power BI Premium. La opción Pro tiene algunas limitaciones, pero es bastante accesible y cuesta 9 euros, 9,40 € por usuario al mes. Permite la creación y también compartir informes y dashboards de forma personal, aunque limita las conexiones de datos. Y esta versión, Power BI Pro, está incluida en Microsoft 365. Luego, por otro lado, si queréis acceder a características más avanzadas, como las capacidades de inteligencia artificial, pues hace falta la opción Premium de 18,70 € por usuario al mes. Y también hay una opción gratis asociada a una cuenta de Microsoft Fabric que permite crear informes. Ahora, pasando a ClickSense, Click ofrece una licencia estándar por 20 € por usuario al mes con un mínimo de 10 usuarios, que incluye básicamente todas las funcionalidades de las que hemos hablado, menos la analítica predictiva y las funcionalidades de Machine Learning, y también presenta algunas limitaciones en cuanto a tamaño. Básicamente es que no podemos analizar más de 50 GB de datos al año. Y si se os va de presupuesto, pues siempre podéis probar gratis durante 30 días. Y para terminar, Tableau ofrece varias licencias que varían en precio. La licencia Tableau Viewer, por ejemplo, cuesta 15 € por usuario al mes y es básicamente para gente que solo necesita ver e interactuar con visualizaciones de datos. Para aquellos que quieran más capacidad de creación, la licencia Tableau Explorer, que cuesta 42 € al mes, y luego la opción más completa es Tableau Creator por 75 € al mes, que es la que decíamos antes, que incluye además las transformaciones de datos en Tableau Prep Builder. Así que ahí lo tenéis, es una comparativa completa entre Power BI, ClickSense y Tableau. Cada una, por supuesto, tiene sus pros y sus contras, por si estáis pensando cuál aprender. Espero que algo de luz os haya arrojado este episodio. Así que si os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si conocéis a alguien empezando en el mundo de la visualización que no sabe qué herramienta aprender, pues le podéis enviar el enlace del episodio por WhatsApp, que igual pues se decide.
Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os voy a dejar todos los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio. Adiós. Hadouken!